de Morena. Ustedes saben, con Citlali hemos platicado muchísimo en estos micrófonos, sobre todo también durante su gestión como secretaria de las mujeres. Y ahora te saludo, Citlali, como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. ¿Cómo estás, Citlali? Buenos días. Hola Gaby, buen día, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, ¿cómo te sentiste ayer? ¿Cómo se sintieron ayer, Citlali? Mira, bien, yo creo que era importante ser muy claros en muchas cosas. Morena tiene una vida muy corta como partido, pero pues triunfos en los últimos procesos electorales, hemos crecido muchísimo, tenemos muchísimos más cuadros y en ese sentido se vuelve importante poner orden al interior de un partido y un movimiento tan amplio como el nuestro. Creo que fue un congreso, además de que fue unánime, digamos, la elección de la presidenta Ariadna Montiel, pues también varias definiciones, ¿no? Se habló del momento nacional e internacional que estamos viviendo. Creo que hay una exigencia y una convicción de que este crecimiento que ha tenido Morena y rumbo al próximo proceso electoral amerita determinaciones muy firmes en que no permitamos que los viejos vicios de la política tradicional se vayan apoderando de nosotras, que pues la definición de candidatura sea muy pulcra en el sentido de que nuestra prioridad ya no es, digamos, solo llegar a un proceso electoral de manera competitiva. Morena es la principal fuerza política de este país, sino al contrario, justamente por eso cuidar nuestros perfiles. Y bueno, pues creo que ha sido un congreso que además ha dado mucha energía a nuestra militancia en una nueva etapa que vamos, digamos, rumbo al próximo proceso electoral, pero en general, Morena tiene diversas etapas en su vida organizativa e interna y esta yo creo que es una de ellas. Dices poner orden, y hoy de hecho está destacado en una buena parte de las primeras planas de circulación de los diarios de circulación nacional, pues esto, los corruptos no caben en la 4T, hay que echarlos, no hay lugar para los corruptos, lo traen prácticamente todos los diarios. Citlali, cuando dicen poner orden, a ver, ¿cómo se pone orden cuando tú misma estás diciendo, es un movimiento joven, pero que ha crecido muchísimo, las afiliaciones pues son ya de millones de personas, las que tienen ahí, vienen además para el próximo año pues elecciones importantísimas, 17 gubernaturas, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pone orden cuando algo que creció tan rápido también presenta hoy tantos problemas como los que ustedes mismos están reconociendo, Citlali? Mira, yo diría, Gaby, que la fuerza de Morena está sustentada en militantes y dirigentes con mucha convicción de que este país tiene que transformarse, no solo en su ejercicio de gobierno, que digamos estamos en el segundo gobierno impulsando nuestro proyecto, sino también en la práctica política. Y yo diría, y lo digo con mucha franqueza, hay una estrategia política de la oposición de focalizar nuestros errores y contradicciones que todos los proyectos políticos tienen porque los hacen personas. Y en ese sentido, bueno, pues por supuesto que se vuelve importante ser muy claros y muy contundentes en que esos casos que se han tratado de visibilizar, que han tratado de agarrarse para construir narrativas por parte de la oposición, de que somos un partido más, que somos lo mismo, que somos lo que criticamos, bueno, pues seamos muy contundentes con que eso no es Morena y que cualquier acto ajeno a nuestros principios ideales no solo tiene que tener una sanción, digamos, en su vida interna, sino también amerita pues una definición pública de que eso no somos. Y en ese sentido, bueno, cuando tú institucionalizas, somos un partido, movimiento, estos 12 millones de personas afiliadas son de alguna manera la institucionalización de personas que simpatizan con nosotras, con nosotros. Entonces, lo que nos toca es, digamos, cuando decimos poner órdenes en ese crecimiento, que todas las personas que militan dentro de Morena o que aspiran a un cargo dentro de Morena estén en el marco de nuestros principios, nuestros estatutos. Es muy natural que cuando un partido crece tanto electoralmente, como decía el expresidente López Obrador, le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderle, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos que quienes aspiren a un cargo de Morena sea realmente porque comparten la convicción que nos ha dado sentido a la gran mayoría que fundamos este partido, que es ver la política como una herramienta de servicio, como una aspiración al poder
para transformar, no para transformar nuestra vida, sino transformar la vida de las personas, sobre todo las que más se necesitan. Y para eso se necesita poner reglas claras, tener definiciones muy puntuales para, digamos, cuando definimos aspirantes o candidatas y candidatos, generar una inercia interna de Morena siempre se ha comportado como un movimiento, no como un partido que disputa el poder, sino como un movimiento que tiene tareas, que está informando, que está concientizando, que está en el territorio. Y esa, digamos, es como la nueva etapa. En el último año y medio, la dirigencia saliente afilió, constituyó comités, digamos, institucionalizó muchas cosas. Ahora toca darle esa tarea y esa inercia y enfocarnos en lo que ha tenido sentido que muchas y muchos creamos en Morena, ¿no? Que es justamente seguir transformando este país. Además, insisto, en un momento de amenazas globales, donde sí vemos que hay una agenda internacional, sobre todo pues de Estados Unidos, de quererse meter en la vida interna de los países, y donde ahí nosotros llamamos a la oposición a que pueda seguir disputando con Morena, pero sin que se le vuelva necesario hacer alianzas con intereses injerencistas, ¿no? A ver, aquí hay varias cosas, Citlali. Ahorita volvemos al tema de la oposición, porque además me llamó la atención Sí. también algo que dijo la ya presidenta Ariadna Montiel. Pero a ver, quiero regresar a lo que decías hace ratito sobre el tema de las reglas claras. Y me sigue quedando la duda de cómo se pueden hacer reglas claras. Por ejemplo, decir, a ver, se decía el día de ayer mismo, aunque alguien gane en la encuesta, pero si se sabe que esa persona tiene antecedentes, no va a quedar. Bueno, ¿cómo le van a hacer en la realidad? Y pongo un ejemplo muy claro, el caso Sinaloa. Sí. El caso Sinaloa, yo llevo hablando desde hace mucho tiempo, sobre todo con periodistas, todavía esta semana pasada, hoy mismo he estado hablando con periodistas que te dicen claramente, y aquí lo tuvimos desde el 21, pues el registro de todo lo que se decía del gobernador con licencia, de lo que se decía de los funcionarios, de los niveles de corrupción, de la colusión con el crimen organizado. Es decir, ahí está documentado. Y sin embargo, no solamente fue gobernador, sino que termina pidiendo licencia, pues un poco por todo esto que ha estado sucediendo. ¿Cómo le van a hacer, honestamente, Citlali, para poder cumplir con reglas claras cuando algo tan obvio y tan evidente como lo de Rocha, que está documentado, insisto, no por la oposición, no por nada, sino por los mejores periodistas de este país, pues simple y sencillamente pasó inadvertido y ahí siguió, y ahí siguió, y ahí siguió, hasta que tuvo que pedir licencia? En la realidad, ¿cómo le van a poder hacer, Citlali? Mira, yo pienso que en la realidad siempre hay líneas muy delgadas, ¿no? Y en el juego político, pues siempre hay incluso adversarios internos que pueden señalar a alguien con tal de sacarlo del camino, ¿no? Yo creo que nuestra alerta justamente es eso. Como ha crecido tanto Morena y hay tantos aspirantes y es imposible que conozcamos el detalle y el comportamiento de vida de cada uno de los aspirantes, es justamente encender más las alertas. Es decir, cuando hay ese tipo de dichos, como dices, este tipo de documentos periodísticos, o incluso la propia militancia o la propia gente a veces advierte de una posible mala trayectoria, pues poner doble, triple o cuádruple atención y tratar de buscar elementos que nos permitan, elementos objetivos, porque ese es el problema cuando no hay una investigación o cuando no hay un proceso, digamos, judicial o jurídico firme, esta línea delgada entre hacer caso a los dichos o tener elementos objetivos. Pero en nuestro caso, los indicios, el tener mayores elementos, aun cuando alguien no esté vinculado a un delito, denunciado, etcétera, pero que tengamos algunos elementos que nos huelan mal, creo que en las condiciones que tiene Morena, y esa es una de las cosas que pues en los últimos años hemos debatido al interior del partido y que creo que hoy es una convicción mayoritaria en la toma de decisiones, es si tienes de dónde elegir y puedes elegir entre a lo mejor una persona quizás un poco menos posicionada, pero donde no hay dudas, donde no hay cuestionamientos, y otra persona que tiene algunas señalamientos, acusaciones, aunque no tengas un elemento jurídico, pues opta por la otra persona, porque Morena tiene una fuerza política y electoral
en la que no depende su triunfo de tener al más competitivo, entre comillas, sino que estamos en un momento, eso es lo que creemos en Morena, en donde tener a la persona con mayor trayectoria honesta, ética, nos permite pues ofrecer una mejor propuesta a la ciudadanía. Entonces, prestaremos mucha más atención. Tú sabes que yo formé parte de la dirigencia pasada. Había algunos personajes que la militancia nos decía, ese no, que digamos, aunque no teníamos elementos, insisto, objetivos jurídicos, pues había señalamientos periodísticos, etcétera. Y mi posicionamiento en algunos momentos era: optemos por un compañero o compañera que conocemos su militancia, su trayectoria, más de territorio, más de base, más de lucha social. Y si hay cuestionamientos sobre la otra persona, pues optemos por la más, pues como que la mejor propuesta, ¿no? Porque no hay necesidad, digamos, de este pragmatismo que a veces tiene la política, en la que eliges el menos peor porque, bueno, pues vas a competir a una elección y la quieres ganar. En el caso de Morena, estamos en las condiciones políticas y electorales, y es más, la fuerza de Morena radica en que ofrezcamos los mejores perfiles. Entonces, creo que al tener una convicción en la nueva presidencia del partido, en tu servidora, que soy presidenta de la Comisión de Elecciones, y en general en una mayoría de Morena, en su militancia y dirigentes que dicen no nos equivoquemos, justamente para que no haya cuestionamientos y tengamos perfiles que no haya elementos para cuestionarles, pues prestar doble, triple atención, y así lo vamos a hacer. En la toma de decisiones estamos priorizando que tomemos las decisiones más adecuadas, y escuchar. Yo creo que puede parecer muy simple, pero cuando escuchas a la gente, cuando escuchas a la militancia, cuando escuchas las voces críticas incluso del periodismo y de la comunicación, tienes elementos para equivocarte menos, y esa es una convicción que tenemos rumbo al 27. Estaba revisando hace rato con Enrique Quintana la encuesta que traen hoy en El Financiero de la aprobación de la presidenta. La aprobación se suele mantenerse alta, pero yo creo que hay algunas cosas que me imagino que ya les prenden focos rojos también a ti cuando estabas obviamente en gobierno, pero ahora que estás en esta posición importante en Morena. Una de las cosas que brinca muchísimo cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema que hay en el país, sigue siendo la inseguridad pública, aunque cayó considerablemente de un mes a otro, pero lo que aumenta considerablemente, colocándose ya en un segundo lugar, es el tema de corrupción. Es decir, esto está permeando en la opinión pública, el asunto de corrupción ligada, sobre todo, insisto, pues al gobierno actual, pues que además no solamente es la presidenta, sino es los gobiernos de todos los estados y lo que pasa, digamos, ahora sí que a nivel cancha. Y dicen por acá, cuando dicen los corruptos no caben, hay que echarlos. ¿Habrá algo que sea, no sé, público? Y no me refiero a quemar a alguien en la plaza pública, Citlali, pero que se sepa que sí se toman medidas. Es decir, que cuando alguien no cumple con el perfil, cuando alguien es señalado, cuando alguien tiene acusaciones, que en verdad esto no sea solamente apártalo, sino que se evidencie cuando una persona está siendo separada por algo. En el caso también de Morena, porque si no, esto pareciera entonces bárrelo abajo de la alfombra, que no se vea y sigamos adelante. Y esto empieza a pegarles a ustedes en la opinión pública, Citlali. Sí, fíjate que yo, viéndolo un poco a la distancia cuando estaba en el gobierno, a mí me parece que, insisto, hay una estrategia, y puede ser válida o no, pero hay una estrategia de la oposición de que se focalicen nuestros errores, nuestras contradicciones, que se saquen algunos personajes y se diga esto es Morena, pero que es normal, Citlali, que eso sucede, es normal. O sea, si ustedes fueran oposición, harían exactamente lo mismo. Sí. ¿No? Entonces, te digo, frente a eso, a mí lo que me parece, y por eso ahora que estoy en el partido es una de mis prioridades, que no se ha sido contundente. O sea, que cuando vemos a un funcionario, bueno, a un diputado, algún representante de Morena, que digamos en el uso de su dinero, que sea ilícito y demás, pero que se sale de los principios de austeridad que hemos enarbolado, pues ahí el partido tendría que haber dicho: eso no representa a Morena, llamamos a nuestros representantes populares a comportarse con austeridad frente al pueblo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa falta de determinación, de contundencia pública, incluso, si me lo permites, incluso de sanción, porque en Morena tenemos una comisión de honestidad y justicia
que tendría que sancionar mínimamente en una administración pública, máximamente incluso en la imposibilidad de tener un cargo de elección. Esa falta, digamos, como de mensaje claro y contundente desde Morena, claro, genera la percepción de que entonces todo Morena es Así es. eso, todo Morena se echa a perder, de que Morena lo solapa, etcétera. Por eso este mensaje tan importante que dio ayer Ariadna Montiel, en el que la presidenta del partido con determinación dice no corrupción, defensa de nuestros principios, vamos a cuidar nuestro proceso, porque tenemos muy claro, y yo creo que eso siempre le cuesta trabajo a los partidos políticos, pero que a mí me parece que es un acierto. La autocrítica es importante porque si no, vas guardando, como dices, debajo del tapete, vas guardando silencio y cuando te das cuenta, pues vas generando los mismos vicios que criticabas. Entonces, me parece que esta etapa de Morena, en la que hay una autocrítica, una reflexión y una escucha a nuestra militancia y a nuestras simpatizantes que dicen eso no nos gusta de Morena, es muy importante porque tenemos, además de ser muy claros en las definiciones públicas, yo sí creo que tiene que haber sanciones en nuestro órgano interno que nos permita que quede muy claro al interior de nuestras filas que no puedes actuar fuera de nuestros principios y de nuestros estatutos y que puedes seguir como si nada pasara. Y por eso lo decimos con mucha contundencia. No vamos a permitir que esta línea, la que se cruza, en la que parece que se permite todo, pues se siga cruzando, ¿no? Y eso sí es, digamos, las y los que nos observan y escuchan, pues lo estarán viendo que va más allá de palabras, ¿no? Sí, y así se les juzgará, ¿no? Es decir, está ahora sí que tu voz en estos momentos, lo que queda registrado, lo que estás diciendo, porque ahorita me está escribiendo aquí una persona y me recuerda, y me dice, López Obrador llegó a la presidencia, entre otras razones, por decir, ya no podemos con tanta corrupción. Y hoy Ah, estamos viendo que la corrupción es un problema que está ahí, que está lacerante, que está evidenciado, y lo estamos viendo también mucho, Citlali, a nivel territorio, a nivel cancha, a nivel de lo que pasa en los municipios, de lo que pasa con los gobiernos. Es decir, ahí está. Entonces, llegar con una bandera que no han podido, digamos, honrar, creo que es algo que deberían de tener ustedes frente a sí, ahora sí que todo el tiempo. mira, yo pienso que combatir la corrupción es combatir un sistema muy aceitado de décadas. Yo te diría, el presidente López Obrador fue un presidente honesto. La presidenta Claudia Sheinbaum es una presidenta honesta, trabajadora, entregada. Creo que justamente el reto es en que ganamos muchas posiciones y donde haya indicios, sobre todo abajo en los municipios, en territorios, pero también creo que es importante y vale la pena reconocer, o sea, no ha habido impunidad. Por ejemplo, cuando ha habido este tipo de investigaciones en la política, en esta operación Enjambre, en la que se investigó a varios presidentes municipales, el presidente municipal de Tequila, que había llegado por nuestras siglas, pues no nos, o sea, el gobierno no dijo, ay, esto es de Morena, vamos a perdonarlo, ¿no? Porque nuestro combate contra la corrupción es real. El caso de Segalmex, varios casos que digamos han pasado dentro de nuestro gobierno, ha sido este gobierno. Yo creo que tú tienes dos maneras de decidir cuando ves corrupción en un gobierno. Es guardar silencio y volverte cómplice, o no importa si es en nuestras filas, en Sí. nuestros tiempos, combatirlo. Y yo creo que el gobierno de México, encabezado por una mujer muy honesta, ha sido muy contundente en combatir la corrupción que ha encontrado, pero por eso en el partido tenemos que ser, digo, una cosa es lo que hace el gobierno y una Sí, cosa y es, otra cosa es lo que digamos, hace el esta partido. convicción, y en el partido tenemos que ser muy ordenados, muy contundentes, en que no exista ningún comportamiento fuera de nuestros principios en Morena, porque es la mejor manera en la que además acompañamos un gobierno en el que creemos y vamos avanzando como un partido consecuente, y yo creo que ahí en el partido es donde ha faltado un poco más de Sí. contundencia en ello, y vamos a seguir combatiendo la corrupción, que siempre hemos creído que es el mal y que es el mal por el cual muchas personas dejan de creer en los partidos, en los proyectos, Así se es. genera apatía, etcétera. Entonces, bueno, sabemos que Morena ha llegado con muchas causas y muchas agendas que en la opinión pública a veces son cuestionadas por esta falta de contundencia, en lo que yo insisto,
son casos minoritarios, son casos aislados, no sistemáticos, y por eso esta nueva etapa tiene que ser muy, muy firme y muy clara. Bueno, pues estaremos hablando, estoy seguro, mucho en estos meses y por supuesto con todos estos temas ahí sobre la mesa. Gracias, Citlali, por estos minutos. No, al contrario, Gaby, muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que se dice hoy 4 de mayo y así se juzgará en lo que sigue. Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.